Muy buenos días para cada uno de ustedes, Marco, Maciel, Carlos, Dominic, ¿no? Paloma, Leonardo, Iván, Yaret, Carlos Daniel, ¿no? Sarita, ¿cómo estás? Leonel, Angeli, Mateo, Marco, Gabriela, David Ismael, Lucero, Cristian, Luis Naupa, Paloma, ¿cómo estoy? Bien, 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 Liam. Chelsea, José Miguel Mesa, Diego Ortiz. Buenos días para cada uno de ustedes. Fiorel Ortiz, ¿qué tal? Ok. Sí, sí, estamos muy bien por acá. ¿Ya? Hoy ya sábado, ¿no? Estamos sábado 14 de noviembre. Sábado 14 de noviembre. Entonces, vamos a comenzar nuestro trabajo del día de hoy. Vamos a comenzar nuestro trabajo del día de hoy correspondiente a la continuación del primer militarismo. ¿Está bien? La continuación del primer militarismo. Entonces, eso es lo que vamos a tocar el día de hoy. La vez pasada vimos los primeros presidentes, ¿ok? Los primeros presidentes. En este caso estábamos hablando de Lamar, Gamarra, Orbegoso, Salaverry, los primeros presidentes del primer militarismo, ¿no? O sea, de la etapa posterior a lo que es la independencia. Pero ahora vamos a ver a los presidentes que continuaron y qué es lo que hicieron, o sea, de qué trató sus proyectos. Y para eso tenemos que estar muy atentos, muchachos, ¿ah? Muy atentos, ¿ok? No se olvide que si hay alguna pregunta, esa pregunta automáticamente la coloquen en el chat o si no, me dicen para que puedan hablar por el micro. Pero sería mejor por el chat porque yo a cada momento estoy leyendo el chat. Bien, listo. Entonces, comenzamos. Terminó el gobierno de Felipe Santiago Salaverry, si te acuerdas, era el presidente más joven de toda nuestra historia. Es el presidente más joven de toda nuestra historia. Y entonces, termina su mandato y comienza un proyecto político. Principalmente va a ser promovido por un tal Orbegoso, presidente del Perú, y un tal Santa Cruz, presidente de Bolivia. Ellos dos van a ser los interesados, número uno, en la consecución de ese proyecto, en el logro de ese proyecto. ¿Está bien? ¿Ya? En el logro de ese proyecto. Entonces, a ese proyecto se le va a llamar la Confederación Perú-Boliviana. Y esa confederación Perú-Boliviana va a estar entre 1836 y 1839. 36 al 39. Van a ser 3 años de gobierno de esta confederación. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos que saber cuáles son las características, qué es lo que caracteriza a este periodo de nuestra historia. Y para eso comenzamos de frente por aquí, mira. De frente por aquí. ¿Ya? De frente por aquí. ¿Qué dice? Mira. Concepto. Fue un proyecto comercial. O sea, los interesados son los comerciantes tanto de Perú como de Bolivia. Fue un proyecto comercial impulsado por Andrés de Santa Cruz. Él es el presidente de Bolivia. Andrés de Santa Cruz es el presidente de Bolivia después que se fue Sucre. Te acordarás de Sucre. Sucre fue el primer presidente de Bolivia. Y ahora viene Santa Cruz, el siguiente presidente. ¿Quién era el presidente de Bolivia? Desde 1829. Con el objetivo de poder liderar el escenario económico del Pacífico Sur. En otras palabras, ¿cuál era el objetivo de la Confederación Perú-Boliviana? Convertir a la Confederación Perú-Boliviana en una potencia económica en el Océano Pacífico del Sur. ¿Me entiendes? En el Océano Pacífico del Sur. Convertirnos en una potencia comercial, una potencia económica. Convertirnos en el país más importante de toda América del Sur. Por encima de Argentina, por encima de Chile, por encima de cualquiera. Esa era la idea que se tenía, ese era el objetivo que se tenía al momento de establecer la Confederación Perú-Boliviana.
¿Está bien? Al momento de establecer la Confederación Perú-Boliviana. ¿Listo? Bien, entonces, hasta ahí creo que no hay problema. Establecimiento. Establecimiento. A ver. Establecimiento. ¿Qué dice acá? O sea, ¿cómo se va a generar esa confederación? ¿No? A eso se refiere esta pregunta. ¿Cómo se va a generar? Primero, debes recordar, está Perú y está Bolivia. Son dos países. Eso es lo primero que debes recordar. Entonces, ahora lo que tienes es, por si acaso, lo siguiente. Se forma un congreso, una asamblea. ¿En dónde? En Sicuani. Se forma una asamblea, un congreso. ¿Dónde? En Sicuani. Ahí se forma un congreso. ¿Ya? Sicuani queda en el sur, queda cerca del altiplano. Y en esa asamblea de Sicuani, va a nacer, se crea el Estado surperuano. El Estado surperuano. El Estado surperuano. ¿Me entiendes? Nace el Estado surperuano. O sea, ya no hay Perú, sino hay Estado surperuano, como si fuera un nuevo país. Y su presidente de ese país, nuevo país llamado Estado surperuano, va a ser el señor Ramón Herrera. Ramón Herrera. Él va a ser el encargado. ¿Ya? Ramón Herrera. ¿Cuál es el Estado surperuano, profesor? El que ves aquí. Color verde. Color verde. Que tenía los departamentos de Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa y Litoral. Litoral era la zona de Tarapacá. La zona de Tarapacá. Ayacucho, Cusco, Puno, Arequipa y Litoral. Todo ese es el Estado surperuano, un nuevo país, por si acaso. Luego, otros forman una asamblea en la zona norte, en Huaura. Una asamblea en Huaura. Y esa asamblea en Huaura, Huaura al norte, norte chico, pasando Huacho, ¿ya? Esa asamblea en Huaura va a lograr formar también un nuevo país. Ese nuevo país se llamará Estado norperuano. Estado norperuano. Así se va a llamar. Estado norperuano. ¿Está bien? Ese es Estado norperuano. Entonces, ya no hay Perú. Hay Estado norperuano y Estado surperuano. Profesor, ¿y cuál es el Estado norperuano? El que ves aquí. El de color rojo. Con sus departamentos llamados La Libertad, Amazonas, Junín y Lima. Así estaba dividido antes nuestro territorio. No había más. No había más. Y todo eso era el Estado norperuano, por si acaso, ¿ya? El Estado norperuano, por si acaso. Eso era. ¿Ya? El Estado norperuano. Y luego, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener la Asamblea de Tapacarí. La Asamblea de Tapacarí. ¿Ok? La Asamblea de Tapacarí. Ese es. ¿Ya? Asamblea de Tapacarí. La Asamblea de Tapacarí, ¿ya? La Asamblea de Tapacarí tiene al Estado boliviano. El Estado boliviano. El Estado boliviano con su presidente José Miguel Velasco. ¿Me entiendes? O sea, Bolivia no se separa. Bolivia no se separa. Bolivia se mantiene incólume. O sea, incólume quiere decir que su territorio no va a ser dividido ni nada por el estilo, sino que simplemente cambia de nombre. No se llama Bolivia, se llama Estado Boliviano. Es un nuevo país. Y su presidente será ¿qué cosa? El señor Miguel Velasco. Miguel Velasco. Si no está Miguel Velasco, va a decir acá Santa Cruz. Y en la de Huaura, por si acaso, en la de Huaura es Orbegoso el presidente, ¿no? El mismo que era del Perú, ¿te acuerdas? Ahora es presidente del Estado norperuano. Orbegoso. Orbegoso, Estado norperuano. ¿Está bien? Orbegoso, Estado norperuano. ¿Ya? Y del sur, Ramón Herrera. Ah, por si acaso. Por si acaso.
Estos son los principales presidentes. Lo que pasa es que a veces en los libros tú vas a encontrar tal vez otro nombre. Ya eso te voy avisando. Por ejemplo, para lo que es el Estado boliviano, ya te dije, o encuentras Miguel Velasco, como está acá, o encuentras Santa Cruz. ¿Me entiendes? Santa Cruz. Y en el Estado sur peruano encuentras Ramón Herrera o vas a encontrar a Pío Tristán, más fácil de acordarte todavía. Pío Tristán. ¿Ya? Entonces, ellos son los presidentes de estos estados. Profesor, ¿con la creación de esos estados ya está creada la confederación? No, todavía. Todavía. Solamente lo que hay acá es 3 estados. Mira, ve. 1 de rojo, 2 de verde, 3 de amarillo. Hay 3 estados, es como decir 3 países. O sea, primero dividieron el país del Perú para formar 3 estados. Que no sean 2, sino 3. ¿Ya? ¿Y sabes por qué lo dividieron? Porque decían que la gente del norte del Perú era muy diferente que la gente del sur del Perú. Y la gente del sur del Perú, al igual que la del norte, eran muy diferentes que la zona del altiplano. ¿Me entiendes? Entonces, en base a esa diferencia es que creen que debería haber en el país, o debería haber entre Perú y Bolivia, estos 3 estados. A ver, mira, para que más o menos saques tu cuenta. En la zona amarilla, que es Bolivia, decían que la mayoría de los pueblos eran descendientes de los aymaras, cosa que es cierta. En la zona verde, decían que la mayoría de los del pueblo eran descendientes de los quechuas, que también es cierto. Y en la zona norte decían que la mayoría son más mestizos, más mezclados, ¿me entiendes? Más mezclados con los españoles. Y es por eso que también se pensaba que eran diferentes. A eso se refiere, ¿ya? A eso se refiere esa diferencia, ¿ya? Por la forma como son. La forma como son. Eso es lo que se cree y así se divide el Perú, ¿ya? Así se divide el Perú. Para luego volver a unirlo, pero teniendo claro que la unión es de tres estados. No de 2 estados, de Perú y Bolivia, sino de 3 estados. Estado norperuano, estado surperuano y estado boliviano. O sea, esos eran los estados. ¿Está bien? Entonces, haciendo esa aclaración, es que van a hacer el proyecto de la confederación. Pero como te dije, cuando se crea esos estados, ¿ya existe la confederación? No. Todavía. Todavía no existe. Todavía no está formada. Falta todavía establecerla. Ahí lo único que han hecho es formar 3 estados. Y cada uno con su presidente. Eso es lo único que han podido hacer. Formar 3 estados, nada más. No hay más que eso. ¿Está bien? Entonces, ¿qué van a hacer para poder formar la confederación? ¿Ya? Van a hacer lo siguiente. Van a convocar a un nuevo congreso en Tacna. Un nuevo congreso en Tacna. Eso es lo que van a hacer. Un nuevo congreso en Tacna. ¿Ya? Ese congreso en Tacna, por si acaso, va a reunir a 9 representantes de los estados de la Confederación. ¿Cuántos estados son? 3. Norperuano, surperuano, boliviano. Norperuano, surperuano, boliviano. Si son 9, quiere decir que son 3 representantes por cada estado. 3. 3 del estado norperuano, 3 del estado surperuano, 3 del estado boliviano. 3, 3, 3, 9. ¿No? Un militar, un religioso y un abogado.
un militar, un religioso y un abogado. Ellos son los que van a reunirse. Un militar, un religioso y un abogado del Estado norperuano, un militar, un religioso y un abogado del Estado surperuano, un militar, un religioso y un abogado del Estado boliviano. ¿Dónde se van a reunir? En Tacna. Y cuando se reúnen todos ellos, ¿qué son? Son el Congreso de Tacna. Y ellos, que son el Congreso de Tacna, van a tomar decisiones. Van a tomar decisiones. ¿Está bien? A ver, dice, fue un congreso de 9 representantes de los estados de la Confederación. Acá está entonces. Congreso de 9 representantes. Ya está. Listo. ¿Cuál es el objetivo de este Congreso de Tacna? El objetivo de ese Congreso de Tacna es aprobar la ley fundamental de la Confederación Perú-Boliviana. ¿Qué quiere decir esto de la ley fundamental de la Confederación Perú-Boliviana? Quiere decir que, ¿ya? Se formaba, a partir de ese Congreso de Tacna, se formaba la Confederación. O sea, antes de eso, no hay Confederación. Hay 3 estados. A partir del Congreso de Tacna se forma la Confederación. Y así me tienes que responder, por si acaso, en las preguntas. ¿A partir de qué hecho? ¿A partir de qué momento se forma la Confederación? A partir del Congreso de Tacna. ¿Ya? Antes de eso, ¿qué se hizo? Se formaron 3 estados. Norperuano, surperuano, boliviano. Listo. Ahora, esa ley fundamental que crea la Confederación Perú-Boliviana, ¿cómo se llama? Se llama el Pacto de Tacna. Se llama el Pacto de Tacna. Así se va a llamar, por si acaso. El Pacto de Tacna. Así se va a denominar. Con el Pacto de Tacna queda aprobada entonces la Confederación. Queda aprobada entonces la Confederación. Ahora, ¿qué más se decide en el Congreso de Tacna? ¿Qué más se va a decidir? Por ejemplo, se decide que quien se va a encargar del gobierno va a ser el señor Andrés de Santa Cruz. El señor Andrés de Santa Cruz. Él va a ser el encargado. Andrés de Santa Cruz. Él será el encargado de la Confederación Perú-Boliviana, con el título de protector de la Confederación. Con el título de protector de la Confederación. Por 10 años. 10 años. O sea, iba a ser protector de la Confederación por 10 años. Y todavía, cuando pasen esos 10 años, él tendría el derecho a reelección. Tendría el derecho a reelección. Eso es lo que establecía el Congreso de Tacna. Eso es lo que establecía el Congreso de Tacna para este protector llamado Santa Cruz. El del centro es Santa Cruz. Ahí está Santa Cruz, el protector. El de la izquierda es la bandera de la Confederación. O sea, esa sería, ¿no? Hubiera sido la bandera de la Confederación si es que este proyecto hubiera seguido. ¿Entiendes? Si te das cuenta, esa bandera, ¿no? Totalmente roja, tiene los escudos de Bolivia y de Perú, mitad, mitad. ¿Entiendes? Ese sería. Este es Santa Cruz y este sería el escudo. ¿No? Bueno, es lo que está dentro de la bandera, nada más. Ahí está. ¿Ok? Entonces, eso sería lo que tendríamos si hubiera triunfado de ahí en adelante la Confederación. Lo que pasa es que la Confederación duró solamente, pues, 3 añitos, nada más. No duró más. No duró más. No pudo mantenerse, como se dice. ¿Ya? No pudo mantenerse. Obras y hechos. Obras y hechos. A ver. El Congreso de Tacna sirvió para 1. Formar la Confederación. 2. Darle el cargo a Santa Cruz. 3. Para tomar algunas decisiones de cómo iba a ser el gobierno, pues. Cómo iba a ser el gobierno en la Confederación. Y entonces ahí vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener, por ejemplo, que se va a implementar
un código civil y penal de enjuiciamiento. Código civil y penal de enjuiciamiento. Ese es lo primero. Código civil y penal de enjuiciamiento. Ahí está. Eso es. Eso es lo primero. Código civil y penal de enjuiciamiento. ¿Ya? Y un reglamento de tribunales. O sea, cómo se iba a llevar a cabo la justicia en la Confederación. La justicia en la Confederación. Entonces, código civil, código penal y de enjuiciamientos y un reglamento de tribunales. O sea, todo lo referente en materia judicial. Cómo se iba a tratar los casos judiciales en la Confederación. Porque una confederación es única, pues. Une a los países, pero de repente cada estado puede tener una independencia, ¿no? Es como en Estados Unidos, por ejemplo. Tú cuando vas a Estados Unidos, por ejemplo, puede ocurrir lo siguiente. Estás en una carretera de un estado, de Estados Unidos, y el máximo permitido para transcurrir por esa carretera, vamos a suponer que es 80 kilómetros por hora. Pero pasas a otro estado de Estados Unidos, ¿y qué cosa pasa? Pasa que en el otro estado solamente está permitido hasta un máximo de 60 kilómetros por hora. ¿Me entiendes? O sea, es Estados Unidos, pero cada estado de Estados Unidos tiene sus propias reglas. ¿Entiendes? Tiene sus propias reglas. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, acá se iba a hacer algo similar. Cada estado es independiente judicialmente, pero para que no haya malas interpretaciones, se saca un código civil y un código penal general que sea, pues, de la Confederación. Eso es lo que se saca. ¿Está bien? ¿Qué más? Promulgó reglamentos de comercio y de aduanas. Esto significó un aumento de las rentas estatales. No te olvides el objetivo principal de la Confederación. El objetivo principal de la Confederación era convertirse en una potencia económica en el Océano Pacífico Sur. Una potencia económica. Esa era la idea. Convertirse en una potencia. Y entonces el momento ha llegado con la Confederación y se saca estos reglamentos de comercio y de aduanas para hacer más dinámica la situación comercial entre lo que es la Confederación y los países europeos. Y acá viene la ley que se puede decir sacó roncha. Hizo que se nos opusieran, ¿no? a la Confederación. En este caso, ¿cuál es? La ley de puertos libres. La ley de puertos libres. La ley de puertos libres. Esa es. Yo te pregunto, ley de puertos libres. Paita, Callao, Arica y Cobija. Pregunta, ¿dónde se encuentra Paita? ¿En qué región del Perú, en qué departamento se encuentra Paita? ¿Alguna vez habrás escuchado Paita? Estás en la luna de Paita, algunos dicen, ¿no? Paita, ¿dónde se encuentra Paita? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguien sabe dónde se encuentra Paita o no? ¿Mm? ¿Alguien sabe dónde se encuentra Paita, sí o no? Nadie. Nadie sabe dónde se encuentra Paita. De hecho, que está en el norte, así es, Diego. Huacho, dice. Cristian Contreras, Piura, norte del Perú, norte. Sí, está en el norte y está en Piura, como dice Cristian. Está en Piura. Está en Piura, así es, Nicolás. En Piura, correcto. No podría estar en Huaraz. ¿Sabes por qué? Porque es puerto, pues. Si es un puerto, no podría estar en Huaraz. Es bastante difícil. Ok. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ya, por si acaso. Es un puerto y está en Piura, al norte. ¿Ya? Es un puerto comercial. Así es. Listo. Entonces, Paita, Piura. Callao, ya sabemos, acá al centro en Lima. Y Arica está al sur. Y Arica en ese momento le pertenecía al Perú. Arica le pertenecía al Perú. ¿Me entiendes? Ya le pertenecía al Perú. Recuerda el mapa, mira, ve. Mira, retrocedemos. Mira el mapa.
teníamos una provincia llamada al sur, llamada Litoral, que es Tarapacá. Y aquí se encontraba Arica. Aquí, en esta parte donde estoy colocando mi punto amarillo. La rayita amarilla. Ahí estaba Arica. Y nos falta un puerto. El puerto que nos falta es Cobija. ¿Dónde se encuentra Cobija? Cobija es el puerto boliviano. Puerto boliviano. En la actualidad, por ejemplo, Bolivia. Bolivia. ¿Tiene mar o no tiene mar? ¿Qué dicen? Bolivia. ¿Tiene mar o no tiene mar? ¿Qué dicen? Bolivia. ¿Tiene mar o no tiene mar? ¿Mm? A ver. No tiene. Sí, sí tiene. No tiene. Sí tiene. No tiene. Ok. A ver, miren. La verdad que Bolivia, miren. Miren cómo era. Este era Bolivia. Este era Bolivia. Bolivia antes tenía salida al mar. Es el color amarillo. Aquí, mira. Todo esto era su salida al mar. Todo esto era territorio boliviano. ¿Me entiendes? Era territorio boliviano. ¿Está bien? Y entonces por acá tenía salida al mar. Eso se llamaba Antofagasta y era territorio boliviano. Luego ese territorio pasó a ser parte de Chile, posteriormente. No en este momento, posteriormente. Pero acá Bolivia tenía salida al mar. Y en esa parte del mar tenían un puerto llamado, ¿cómo dice acá? Cobija, en Antofagasta. Por lo tanto, había 3 puertos peruanos y un puerto boliviano. Pero como nos habíamos unido en confederación, la confederación tenía 4 puertos importantes. Y dice puertos libres. ¿Sabes por qué? Porque si tú traías mercadería directamente de Europa hacia la confederación, los impuestos que pagabas por que entre tu mercadería eran casi mínimos, insignificantes, a diferencia de otros puertos de América, como por ejemplo el puerto chileno de Valparaíso o el puerto argentino de Buenos Aires. ¿Me entiendes? O sea, cobrabas más barato o tal vez hasta exonerabas del cobro a los barcos que venían directamente de Europa. Ante eso, los barcos europeos prefirieron venir a la Confederación, pues, a cualquier puerto de la Confederación, preferían venir por acá, en vez de ir a Valparaíso donde le cobraban o en vez de ir a Buenos Aires, ¿no? Donde también le cobraban. Eso preferían. Y eso va a causar ¿qué cosa? Envidia. Va a causar ¿qué cosa? Malestar a los otros países, pues. ¿Me entiendes? Comercio con el continente europeo y con Norteamérica a bajos impuestos. Lo que te dije, pues, el impuesto aduanero es mínimo. El impuesto aduanero era mínimo, por si acaso. ¿Está bien? Listo. A ver. Entonces, venían a los puertos de la Confederación y ya no iban a Valparaíso, ya no iban a Buenos Aires. Ese era el problema. Entonces, eso causa malestar en ellos, pues. No van a estar de acuerdo. Es como si, por ejemplo, tú vives al centro de una cuadra. Tu casa queda al medio de una cuadra. Tienes vecinos a la derecha y tienes vecinos a la izquierda. Y tienes, ¿no? Tienes una tienda en la esquina de tu cuadra y tienes otra tienda que está pasando la cuadra, un poco más lejos. La que está en tu cuadra agarra y no te cobra por helar las cosas. Sea sin helar, te cobra el mismo precio. Te presta botella de repente. ¿Me entiendes? En cambio, el otro que está en la otra cuadra, te cobra la helada, te cobra la bolsa y no tiene tanta variedad. Por lógica, tú vas a preferir a uno en vez de otro. Y aun si las cosas fueran al revés, o sea, tienes variedad en la esquina de tu casa, pero te cobra por helar, te cobra la bolsa. Y el otro está más lejos,
pero no te cobra la bolsa, no te cobra por helar, te presta botella. Entonces tú prefieres ir al más lejano que al cercano. ¿Por qué? Por las condiciones que te da. Por las condiciones. Entonces, cualquiera está en su derecho de poder ir, claro, pues así es, Mateo, de poder ir a donde más le parezca, pues sí o no. Es la lógica. Entonces, los países prefirieron los puertos libres de la Confederación. Eso significa que ya no van a llegar tantos barcos a Valparaíso. ¿Entiendes? A Valparaíso. Ya no va a llegar tantos barcos. Entonces, Chile comienza a manifestar su oposición a la Confederación. No quieren la Confederación, ¿no? El Perú y Bolivia, Bolivia y Perú, cuando se han unido, han roto, han resquebrajado el equilibrio que había en América Latina. ¿Cómo no van a cobrar porque los barcos vienen a descargar? ¿No? Eso es una competencia inadecuada. Así lo tomaron ellos. Y entonces, como lo tomaron así, comenzaron a convertirse en nuestra oposición. Convertirse en nuestra oposición. En luchar en contra de la Confederación. ¿Entiendes? En luchar en contra de la Confederación. No había otra manera más de acabar con eso que enfrentándose a la Confederación. Así lo tomaron los chilenos. Estalla la primera campaña restauradora. Se va a llamar así por el hecho de que quieren restaurar el orden que Perú y Bolivia y Perú han roto. Quieren restaurar el orden. Por eso le llaman campañas restauradoras. Los chilenos, dirigidos por el señor Manuel Blanco Encalada, forman sus ejércitos y vienen hacia el Perú para luchar contra la Confederación. Nosotros nos enteramos de eso. ¿Ok? Nos enteramos incluso dónde iban a desembarcar esas tropas chilenas que venían en contra de nosotros. Y los rodeamos. Los rodeamos. Al amanecer, el ejército que se había quedado cerca de la playa está totalmente rodeado por los peruanos. Es por eso que ahí, al señor Blanco Encalada, se le va a obligar a firmar un tratado por el cual él tiene que reconocer que ha sido vencido por las tropas confederadas. Ese tratado se llama Tratado de Paucarpata. Tratado de Paucarpata. 17 de noviembre de 1837. Tratado de Paucarpata. Tratado de Paucarpata por el cual Blanco Encalada reconoce el triunfo de los confederados frente al ejército chileno. La primera campaña restauradora que nos envió Chile, automáticamente la hemos ganado. Ahora, ¿quién era el cabecilla de Chile en todo esto? O sea, el que ponía en alerta a los chilenos por lo que estaba sucediendo. Era un señor llamado, ¿qué cosa? El ministro chileno Diego Portales. ¿Ya? Diego Portales, por si acaso. Entonces, Diego Portales es el cabecilla, ministro chileno, que está en contra de la Confederación. Él decía, no podemos permitir el desarrollo de Chile, de Bolivia, no podemos permitir el desarrollo de Perú, porque eso va en contra de nuestros intereses. ¿Y cuáles son nuestros intereses? Expandirnos hacia el norte. Porque la verdad, Chile era pequeña. No es que, mira, date cuenta, una parte lo tenía Perú y otra parte lo tenía Bolivia. ¿Me entiendes? Chile era 2/3 de lo que es ahora. 2/3 de lo que es ahora. Yo supongo que sabes fracciones, ¿sí? Sabes fracciones. Ok. ¿Ya? Eso es. Entonces, eso es lo que vamos a tener por si acaso. ¿Ya? Bien. Blanco Encalada firma y regresa
a Chile. Regresa a Chile, ya, regresa a Chile, y en Chile entrega él el Tratado de Pocarpata, cosa que los chilenos no van a ver bien. No, 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 no. Señor Blanco Encalada, a usted lo mandamos a luchar, no a firmar tratados con los confederados. A luchar. ¿Cómo va a firmar un tratado con los confederados? ¿Qué? O sea, ¿quién le dio esa autorización a usted? ¿Quién le dio esa autorización? Así que los chilenos lo que hacen es, uno, desconocen el Tratado de Pocarpata. No vale. Desconocen el Tratado de Pocarpata. Y número dos, a Blanco Encalada lo ajustician. ¿Entiendes? Se tomó atribuciones que no tenía. Y es por eso, ¿qué cosa? Que Blanco Encalada será enjuiciado y encarcelado. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ok? Y así termina la primera campaña primera campaña restauradora. La primera campaña contra la Confederación. Los chilenos fracasaron en su primera campaña. Ahora prepararán una segunda campaña. Y para esta nueva campaña, increíble, se la entregan al señor Manuel Bulnes. Él es el cabecilla. Manuel Bulnes. Él es el cabecilla. Pero Manuel Bulnes logra convencer a algunos peruanos que lo apoyen en la causa. Ok. Peruano número 1, Ramón Castilla. Peruano número 2, Agustín Gamarra. Profesor, un ratito. O sea, Castilla y Gamarra lucharon alguna vez a favor de Chile y en contra de la Confederación. Sí. Eso sucedió. Castilla y Gamarra lucharon al lado de Chile en contra de la Confederación, eso sí. Y todavía luego van a estar agradecidos porque tanto Gamarra como Castilla llegarán a ser presidentes. Profe, pero eso no es traición, ¿no? Porque no te olvides que Gamarra había sido vencido. Y Castilla simplemente era un miembro del ejército que estaba en el sur. Ahora, cuando digo Castilla y Gamarra, no es que ellos dos nada más, son caudillos. Ellos entran con su gente a luchar a ayudar a los chilenos. ¿Entiendes? Y entonces se dan los enfrentamientos. La primera batalla se llamará la batalla de Portada de Guía. En la Portada de Guía, Orbegoso, el amigo de Santa Cruz, será derrotado. O sea, el ejército confederado va a ser derrotado. Y ocupan Lima los revoltosos. ¿Ya? Ocupan Lima. En la Portada de Guía fueron vencidos. Y el último enfrentamiento entre las tropas chilenas dirigidas por Manuel Bulnes y con el apoyo de Castilla y Gamarra contra la Confederación, Ejército Confederado, va a ser en Yungay. Esta batalla de Yungay fue la última de todas y significó el fin de la Confederación. Ahí está. El fin de la Confederación. O sea, yo te puedo preguntar, ¿con qué batalla llega a su fin la Confederación Perú-Boliviana? Y tú me vas a decir claramente con la batalla de Yungay. Y aquí en el mapa están las principales batallas que debes conocer. Por ejemplo, mira, yo tengo aquí, a ver, batalla de Yanacocha, eso es en la previa de la Confederación, cuando está Salaverry todavía. Yanacocha, Uchumayo, la segunda acción, y Socabaya, yo te dije 3, ¿sí o no? Yus. Y en Socabaya, Salaverry va a ser capturado, ¿sí o no? Salaverry va a ser capturado y luego fusilado en Arequipa. Esas son las primeras 3 batallas. ¿Ya? Luego vamos a tener la batalla, por ejemplo, de Paucarpata, que es cuando entran los confederados. Paucarpata. Cuando entran los confederados, pues. ¿No? Paucarpata, acá está, mira. Paucarpata, donde se firma el Tratado de Paucarpata. Es el primer enfrentamiento. Luego tengo, ¿qué cosa? Luego tengo Yungay, que es la de acá, la última batalla. ¿Entiendes? La última batalla. Y en esta parte tengo Ingavi o Ingaví, que va a ser el periodo donde Gamarra va a fallecer en su intento de invadir Bolivia. ¿Listo? Esas son las batallas en el mapita.
Ganaron los chilenos. Los chilenos ganaron, ahora ellos dirigen las cosas. Ya nos vencieron, ya no hay confederación. Santa Cruz se ha ido de acá. Santa Cruz se salvó con las justas, ¿ok? Ya, se salvó con las justas. Y de esa manera, ahora, se inicia el gobierno de Agustín Gamarra. Lo que pasa es que los chilenos estaban por acá. Y los chilenos decían, ¿a quién le damos el poder? Porque ya la confederación está pues vencida. Ya no va a funcionar. Ya no va a funcionar. Entonces, ¿a quién le damos el poder? Y entonces todos ellos miraron a Agustín Gamarra. Y Gamarra, para congraciarse con ellos, agarró y dijo, está bien, me voy a encargar de los destinos del país, los destinos del Perú, y voy a formar mi gobierno. Y así Gamarra va a llegar al poder. ¿Ok? Esa etapa posterior a la confederación, ¿cómo se llama, profesor? Se llama segundo gobierno de Agustín Gamarra. La restauración, así se llama. Ahí está. La restauración, así se llama. Y va de 1839 a 1841. Ahí está Agustín Gamarra, ya tenía, ¿cómo se dice? Pues experiencia de gobierno, ya tenía. Asume la presidencia por segunda ocasión luego de la batalla de Yungay, siendo catalogado su gobierno como restaurador. Claro, si los chilenos hicieron las campañas restauradoras, él se denomina un presidente restaurador, o sea que está de acuerdo con lo que los chilenos están haciendo. Eso es. Un congreso reunido en Huancayo, Congreso de Huancayo, no lo firman en Lima, ¿ya? Promulgó la Constitución Conservadora de 1839. Ahí está. Constitución Conservadora de 1839. Ya está. Eso es lo que va a haber. La Constitución, una nueva Constitución gamarrista. Una nueva Constitución. Y en esa Constitución, ¿qué se coloca? Un ejecutivo fuerte y un gobierno centralista. ¿Cómo que un ejecutivo fuerte, profesor? Mira, escúchame. Cuando tú tienes al presidente y a los ministros, ese se llama ejecutivo. Cuando tú tienes a los congresistas, eso se llama legislativo. Y cuando tienes jueces y fiscales, eso se llama judicial. Si te dicen un ejecutivo fuerte, quiere decir un presidente fuerte. ¿Ya? De esa manera. Es lo que quiere decir. Ejecutivo fuerte y autoritario, Gamarra. Y además, gobierno centralista. ¿Por qué centralista? Porque las decisiones se toman desde el centro de poder, que es Lima. Ya está. Así es. Listo. Entonces, Congreso de Huancayo, Constitución Conservadora de 1839, Ejecutivo fuerte y autoritario. Listo. Gamarra, ¿ya? Gamarra también durante su mandato va a hacer algunas cosas que hasta la actualidad son conocidas. ¿Eh? Por ejemplo, yo te puedo preguntar, ¿cuál es el decano de la prensa nacional? El decano de la prensa nacional, o sea, el periódico más antiguo que tiene el Perú. Porque en ese tiempo nace un periódico. El Trome, ¿cómo va a ser el Trome, pues? Lisnaup. El Trome, dice. No, otro. ¿Cuál es el que es el más longevo? Y nace en 1839. Nace en 1839. Muy bien, Lucero, claro. Claro, Lucero. Es el Comercio, pues. El Comercio. Ese es, por si acaso. Claro, el Comercio. Tú lees el Comercio, ves en la parte alta del kiosco, ahí dice arribita del nombre, desde 1839. Desde 1839, que es el gobierno, pues, del señor Gamarra. ¿Está bien? Del señor Gamarra. Qué bueno, Mateo. Qué bueno. ¿No? Ahí, en el Comercio, ¿no? Sí. Ella debe saber también entonces qué cosa, que el Comercio es lo mismo que el Trome y es lo mismo que Perú 21. Son de la misma, ahí mismo salen todos esos periódicos. Es uno solo. Aso.
Toda la familia trabaja ahí. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eso es lo que vamos a tener, ¿ya? Qué bueno que trabajen ahí. El comercio es el decano de la prensa nacional 1839. Otra cosa que tienes que saber ahí es, no sé si tú habrás salido alguna vez por la avenida Alfonso Ugarte. Es en el centro de Lima, es la avenida Alfonso Ugarte, al frente hay un Plaza Vea, al otro frente hay un metro, y en una parte central está un colegio sumamente antiguo, que su color básico es el celeste, siempre está pintado de celeste con blanco. Es un colegio muy antiguo, ¿me entiendes? Y que nació durante el gobierno de Agustín Gamarra. ¿Mm? Ese colegio tiene el nombre de una santa. A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo se llama? ¿Ok? ¿El colegio qué? ¿Me entiendes? Ese que te sale, ¿qué cosa? La rosita por acá, ¿no? Sale la rosita ahí, así. ¿Qué colegio será? A ver, ¿qué me dice? Lourdes, Rosa de Lima. No, sale ahí tu rosita ahí, y sale, estás esperando el vientecito así, cuando se te cumple algo. Es el colegio, ¿qué cosa? Guadalupe. La Rosa de Guadalupe, claro. Virgen de Guadalupe, correcto. El colegio se llama Colegio Guadalupe. El Colegio Guadalupe nació en el año 1839, durante el segundo gobierno de Agustín Gamarra. El Colegio Guadalupe. De repente tu papá estudió por ahí, de repente, ¿ah? Porque antes, muchachos, antes la costumbre era que muchos vayan a estudiar a colegios grandes. El Colegio Guadalupe, el Colegio Melitón Carvajal, el Colegio Mariano Melgar. Las chicas o mujeres, en este caso sus madres o abuelas, estudiaban en el Colegio Argentina, en el Rosa de Santa María, en el Teresa González de Fanning. Son colegios antiguos y grandes. Los Fe y Alegría, correcto, ahí está bien. Exacto. Pero el colegio que nace en esta época del segundo gobierno de Agustín Gamarra, es el colegio, pues, Guadalupe. ¿Está bien? Entonces, mira, tienes un Congreso de Huancayo, tienes la Constitución Conservadora de 1839, tienes el Colegio Guadalupe, tienes el diario El Comercio. ¿Qué más tienes? Tienes, por ejemplo, también con Agustín Gamarra, a ver, por acá paseó un famoso investigador. Y este investigador nos dice, hey, peruanos, ustedes están perdiendo plata en gran cantidad. Están perdiendo plata en gran cantidad. Ustedes en las islas tienen un producto que se puede vender como fertilizante al mundo entero. ¿A qué producto se está refiriendo este investigador llamado Alexander von Humboldt, que vino acá y nos abrió los ojos y nos dijo, esto pueden venderlo? El guano, correcto, exacto, con G por si acaso, ¿ah? Ya por si acaso, guano, ¿está bien? Guano, no con H, guano, con G. El guano de las islas, chicos. O sea, aquí no es que todavía llegamos a ser una potencia como lo vamos a hacer posteriormente en base al guano. No, 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 no. Aquí lo que logramos es encontrar un producto en nuestras islas que se pudiera vender. Y ese producto es el guano de las islas. ¿Y el guano qué cosa es? Es excremento de nuestras aves guaneras. Y eso se había almacenado durante muchísimo tiempo en las islas y ahora teníamos la posibilidad, según este señor Alexander von Humboldt, de poder venderlo. Teníamos esa posibilidad. Entonces hay que aprovechar, ¿sí o no? Y el gobierno de Agustín Gamarra, ¿qué es lo que hizo? Hizo el primer contrato guanero. El primer contrato del guano. ¿Ok? El primer contrato de todos. ¿Cómo se llamó ese contrato? El contrato de arrendamiento. A ver, arrendamiento.
Arrendamiento. ¿Quién me dice qué cosa es, en una palabra más fácil? Arrendamiento, arrendar. ¿Qué cosa es? Arrendar. ¿Mm? ¿Qué dicen? Arrendar. ¿Muy difícil la palabra? Ya la están googleando seguro, ¿no? Acuérdate nada más, muchacho. Todos ustedes han visto el Chavo. ¿Qué le venía a cobrar el señor Barriga a don Ramón? La renta, claro. La renta. ¿Por qué le cobraba la renta? Porque le había arrendado un departamento en la vecindad. ¿Me entiendes? Un departamento en la vecindad. Le había arrendado y por eso le cobraba la renta. Entonces, ¿cuál es una palabra que sería similar, semejante, sinónimo de arrendamiento? ¿Dar? No. De repente tú tienes una casa grande. Ahí está. Claro, eso le dijo. Ya me respondió aquí. ¿Quién es? A ver, a ver. Angelí del Pilar, muy bien. Alquiler, correcto. Alquiler. Si yo digo arrendar, es alquilar. Si yo digo arrendamiento, es alquiler. ¿Ok? Profe, ¿y qué alquilabas? Las islas. ¿Para qué? Para que puedas extraer el guano. Y el gobierno de Gamarra hizo el primer contrato guanero. Método, el arrendamiento, el alquiler de las islas. ¿Sabes cuál fue el problema de eso? Es que si tú alquilas las islas, no le controlas cuánto guano va a sacar ese señor al cual le alquilaste. ¿Me entiendes? No le controlas. Es como si yo te dijera lo siguiente, y escúchame bien, atento, ¿ah? Es como supongamos tienes tu casa de 2 pisos y yo te alquilo el segundo piso. En el segundo piso hay 2 cuartos y una sala grande. ¿Me entiendes? Y entonces, ¿qué es lo que hago yo? Tú me dices, señor, esto cuesta $200 de alquiler, ¿no? 750 soles mensuales. Y te digo, bien, tome señor, le doy $200 más $200 de garantía y más $200 por un mes de adelanto. ¿Estamos bien? Listo, me lo alquilaste. ¿Yo qué hago? Como ya está alquilado, yo agarro esa sala, lo convierto en 3 habitaciones pequeñas. Y los otros 2 cuartos quedan así. ¿Entiendes? Los 2 cuartos, cada uno le pongo $60 de precio. Y la sala que lo dividí en 3 a $40. Por lo tanto, sumando en el segundo piso, $60 un cuarto, $60 el segundo cuarto y 3 cuartos de $40. 120 más 80 sale $200, ¿sí o no? Que es lo que yo te estoy pagando. Pero yo soy más vivo, pues. A cada uno de esos cuartos le sumo $10 y yo lo alquilo nuevamente. ¿Entiendes? Yo lo alquilo nuevamente. Tú me cobras $200. ¿Está bien? Pero yo cobro, por ejemplo, por cada cuarto $70. Y por cada cuarto chico cobro de repente $50. 70 más 70, 140, más de los otros 3 cuartos, 150, 290. ¿Cuánto te pago a ti? $200. Gano $90 de la nada con tu casa. Porque tú me lo alquilaste. Tú me lo alquilaste. ¿Tú aceptarías que yo haga eso con tu casa, con tu segundo piso si me lo alquilas? ¿Que yo lo vuelva a alquilar a otras personas y gracias a eso gane plata? ¿Tú aceptarías eso? No creo, nunca, jamás, ¿sí o no? Claro, pues. Entonces, ¿cuál es el error que cometió Gamarra durante su gobierno? Entregar en alquiler las islas. El peruano que alquiló las islas se llamó Francisco Quirós. Francisco Quirós. Y Francisco Quirós alquiló las islas y pagó 6 meses adelantado.
Al tercer mes que había pasado, donde él estaba explotando el guano, ya había sacado tanto guano que tranquilamente podía pagar por 5 años más el alquiler. Se enriqueció en una, porque nadie le controlaba la cantidad de guano que podía sacar y vender. Nadie le controlaba ni siquiera el precio. Como ya estaba alquilado, punto, el Estado cobraba el alquiler y se olvidaba de todo lo demás. Por eso ese contrato fue anulado rápidamente. Eso no le convino al Perú, no le convino al país. ¿Ok? Eso es entonces. Entonces, profesor, el negocio del guano comienza con Agustín Gamarra. El negocio del guano comienza con Agustín Gamarra. ¿Cuál es el primer método con el cual se vende el guano? El primer método de venta del guano se llama arrendamiento. Arrendamiento. Eso es por si acaso. ¿Qué más tenemos con Gamarra? Gamarra invadió Bolivia. Invadió Bolivia. O sea, Gamarra quería someter a Bolivia. O sea, integrarla al Perú. Nunca estuvo de acuerdo en que se separe Bolivia. Nunca estuvo de acuerdo en que Bolivia se separara cuando aquella vez Sucre y Bolívar la separaron del Perú. Es por eso que Gamarra quiere imponerse a Bolivia, quiere someter a Bolivia, quiere que se integre nuevamente al Perú, pero con predominio peruano. Eso es. Gamarra invadió Bolivia para establecer otra confederación, pero con hegemonía peruana. Eso quería, con predominio peruano. Gamarra decía, no puede ser que al Perú lo hayan dividido en Estado norperuano, en Estado surperuano. El Perú, si hay confederación, debería dirigir la confederación. Los bolivianos se unieron y en 1841 lo derrotaron a Gamarra. Nos derrotaron a los confederados, a los peruanos en este caso. Tanto así que en pleno campo de batalla va a morir Gamarra, en la llamada batalla de Ingavi. Ahí va a morir. Y acá está el cuadro famoso que ejemplifica ese hecho. Este es el cuadro famoso que es ejemplo de ese hecho, es la muerte de Gamarra en plena batalla de Ingavi. Eso es. Cuando murió el presidente en pleno campo de batalla, todo se detuvo. Todo se detuvo. Todo se detuvo. Ya no hubo conflicto con Bolivia. ¿Me entiendes? Ahora, nosotros, como país, murió Gamarra y no había vicepresidentes. ¿Por qué no había vicepresidentes? Porque en la Constitución conservadora de 1839 quería un ejecutivo fuerte y un gobierno centralista, tanto así que no había vicepresidentes, eliminaron las vicepresidencias. Las eliminaron las vicepresidencias, por si acaso. Las eliminaron. ¿Para qué, profesor? Para que el único encargado de todo sea el presidente, pues. ¿No? Nunca se iba a necesitar de un vicepresidente, así que normal. Eso es lo que se estableció en esa constitución. Y ahora que murió el presidente, no teníamos a nadie. No teníamos a nadie. Ese es un inconveniente. No teníamos a nadie que se encargue del poder. ¿Ok? Y entonces, como no teníamos a nadie que se encargue del poder, caballero, pues, se va a comenzar a buscar un reemplazo entre gente, pues, civil nada más. Gente que se quiere encargar. Claro. Y es ahí donde comienza la anarquía militar, señores. Preocupante. Comienza la anarquía militar. ¿Qué cosa es eso, profesor? Anarquía significa caos. Anarquía significa caos. Y caos militar quiere decir que estos militares se peleaban constantemente por estar en el poder. No había un gobierno, pues, independiente, autónomo, estable, sino cada uno comenzó a querer gobernar. Y por eso tuvimos en estos 4 años, 41 y 45, en verdad 3 años y unos meses, tuvimos varios presidentes.
¿Entiendes? Varios presidentes. Por ejemplo, ¿cómo va a quedar para la historia lo que estamos viviendo en la actualidad? Va a quedar para la historia que en 5 años ya vamos 3 presidentes. Así va a quedar para la historia. ¿No? PPK, Vizcarra y ahora Merino. O sea, 3 presidentes en menos de 5 años. Eso es inestabilidad, pues. Y acá fueron muchos más en 1841 a 1845. Fueron muchos más. ¿Ok? Entonces, a la muerte de Gamarra, ¿quién asume la presidencia? Asume interinamente el señor, el civil Manuel Menéndez. Manuel Menéndez. Él estuvo en el poder y entonces los militares no estuvieron de acuerdo con que él sea nombrado. Y entonces entró al poder, sacando a Menéndez, el señor Antonio Gutiérrez de la Fuente. Pero a Antonio Gutiérrez de la Fuente lo sacó en golpe de Estado el señor Crisóstomo Torrico. Crisóstomo Torrico. ¿Ya? Ok. ¿Ya? Y, sí, profe, un ratito. Y a Crisóstomo Torrico lo sacó Francisco Vidal. Golpe de Estado. Y Francisco Vidal lo sacó Manuel Ignacio Vivanco. Y a Manuel Ignacio Vivanco se le reveló Justo Figueroa. Ah, esto es un caos. Puro golpe de Estado nada más. Profesor, ¿me tengo que aprender a todos ellos? No. Yo te voy a decir en este momento, en un ratito, a quién te tienes que aprender. Espérate un momento. Ok, pariente Arturo Vidal, dice José Miguel. Nada que ver. Maestro Carlos Latorre, muy buenos días. A ver, todos suyos. Profesor, muy buenos días. Muchísimas gracias por el espacio. Estamos cedidos, profesor. Estoy aprendiendo historia también, profesor. Buenos días, profesor. Solamente para comunicar a los alumnos, ¿sí? Estoy yo anotando a Azul Quispe, Dominic Barriga, Melvin Aldair, Lionel Ñahue, Dailín Guasasquiche, Fiorella Ortiz, Leonardo Araujo, Lino Churata, Nayli Alexandra Ramírez, Dalesca Rivera, Ashley Lachira, Luciano Mesa, Mateo Santiago, Lian Díaz, José Junior, Agustín, Anthony Flores, Iván Núñez, Danay Vera, Benjamín Flavio Villavicencio, Joan Ojovan, Emmanuel Gómez, Nicolás Salaverri, Amaya Ortiz, estamos la señorita Paloma Cangaguala, José Félix Anampa, no tienen las cámaras prendidas, y los que no tienen las cámaras prendidas es falta en esta clase. Así se lo va a considerar. Y recuerden ustedes, chicos, que este bimestre es el bimestre que vale para todo el año según la norma 193 del Ministerio. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir, están con las cámaras apagadas y deben estar con la cámara. Profesor, si es celular, tiene cámara. Si es laptop, tiene cámara. Profesor, mío es una PC. Correcto. Si usted quiere justificar, va a tener que dar el número de teléfono al tutor Elvis, de su papá, no suyo, de papá o mamá, para que conversen a ese nivel. Si no, es considerado falta. Espero que se esté entendiendo, por favor. No, a mí no me digas nada, Jovan. A mí vas a darle el número a Elvis, Elvis va a llamar por teléfono y van a conversar con el papá. O sea, ahorita no. Y si quieren tomar, tienen que participar bastante a través del chat, haciendo las preguntas y no en tonterías. Eso en primer lugar, ¿no? Y en segundo lugar, recuerden, estamos devolver la autorización de datos para la actuación, ya firmado por el papá. Recuerden que eso es parte de la calificación. Si yo ya le expliqué a los papás, los cursos que está pidiendo el Ministerio de Educación. Entonces, ustedes tienen que estar ahí, a menos que tengan una situación, pues, de repente fuerte y lo tienen que justificar. No es porque yo no quiero, sino que tienen que justificar. Es, por ejemplo, si alguien, de repente, no hace educación física, supongo que estamos en la clase presencial y alguien dice, no quiero hacer educación física, no es porque no quiera, lo tiene que justificar. Profesor, mi hijo tiene un problema del corazón, aquí está el certificado médico y ahí se le justifica. Igual, en este caso, que coordinen bien, pero es obligatorio, recuerden, hasta el día de hoy. ¿Sí? Chicos, no se vayan a olvidar, ¿sí? Entonces, recuerden, cámaras prendidas, participando, porque se está evaluando, y tercero,
la autorización, por favor, que los padres firmen la autorización de datos. Profesor Percy, muchísimas gracias por el espacio cedido. Estamos ahí, estamos también, ya le vamos a llegar personalmente, pero le hacemos ya en todo caso el día 22 de noviembre, estamos haciendo el aniversario vía virtual, profesor. Le estamos invitando cordialmente. Sí, gracias chicos, muchas gracias, profesor. Gracias, espero que hayas tomado nota de lo que hablé. Gracias. Gracias, maestro. Ya saben, muchachos, entonces las indicaciones son necesarias. Esta nueva normalidad, ya sabes, ya que tiene nuevas condiciones para que tú seas promovido, ¿no? Para que tú pases al siguiente nivel. Y entonces hay que hacer caso de las recomendaciones. O sea, nuestra preocupación siempre es de que tú tengas, ¿no?, todas las indicaciones para poder tener una educación adecuada. Entonces, atento tú, atento el papá, atento mamá a las indicaciones que se le da, porque básicamente es en beneficio de todos ustedes. ¿Está bien, muchachos? Así que hacer caso todo ello. Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar y tenemos que, te decía, mira cuántos presidentes, esa es la anarquía, profesor. Sí, es un caos. Sí, es un caos. Si tú te pones a leer de ellos, incluso, hay presidentes que no duraron ni una semana. Ni una semana. Por eso se llama anarquía, pues. Caos. ¿Me entiendes? Entonces, de todos ellos, ¿quién es el que de alguna forma tiene mayor estabilidad? ¿Quién? El que ves en la imagen. Ese señor se llama Manuel Ignacio de Vivanco. Así se llama, presidente del Perú. Manuel Ignacio de Vivanco. Y este Manuel Ignacio de Vivanco, ya va a denominar a su gobierno como el gobierno del directorio. El gobierno del directorio. Así lo va a denominar. El gobierno del directorio. ¿Entiendes? Manuel Ignacio de Vivanco. Y va a tener el título de Supremo Director del Perú. Así se va a denominar él. Supremo Director del Perú. Así está. ¿Ya? Fue un régimen, o sea, un gobierno de carácter autoritario. ¿No? Autoritario. Basado en la doctrina de la soberanía de la inteligencia. Esto te voy a explicar, mira. ¿Qué es esto de la soberanía de la inteligencia? Que lo dirige Bartolomé Herrera. Decía que solamente los más preparados académicamente, solamente los más preparados intelectualmente pueden participar en política. Los que no están preparados intelectualmente, académicamente, no lo deben hacer. ¿Por qué? Porque no están preparados, pues. No están preparados. Esa es la situación. Entonces, eso se llama soberanía de la inteligencia. Así era el gobierno de Manuel Ignacio de Vivanco, que se autodenominaba Director Supremo o Supremo Director del Perú, y cuyo gobierno era denominado el Directorio. Él es el que más duró, pero por ser demasiado autoritario, por ser demasiado, como se dice, pues, conservador, se enfrentará a Ramón Castilla. A Ramón Castilla. Y Ramón Castilla lo va a vencer a Vivanco, a las tropas de Vivanco, en la batalla de Carmen Alto. Así se llama, por si acaso, ¿ah? Carmen Alto. Así se llama la batalla, Carmen Alto. ¿Entiendes? ¿Ya? Batalla de Carmen Alto. El poder retornó a Menéndez, quien convoca elecciones. O sea, cuando Castilla vence a Vivanco en la batalla de Carmen Alto, ¿qué hace Castilla? No se queda con el poder, se lo devuelve a Manuel Menéndez, al primero de todo, al primero nuevamente, se lo devuelve. Y Manuel Menéndez, ¿qué hace? Convoca elecciones. Y cuando convoca elecciones, ¿quién sale elegido? Ramón Castilla. Y así, Ramón Castilla y Marquesado llega al poder en 1845, iniciando su primer gobierno, un gobierno que ya se le va a reconocer como un gobierno de estabilidad. Gobierno de estabilidad.
apogeo republicano. Y que según un historiador reconocido llamado Jorge Basadre, el mismo que está en el billete de 100 soles, Jorge Basadre dirá que es la prosperidad falaz o era del guano. La prosperidad falaz o era del guano. Eso es lo que va a suceder. O sea, todo esto se tranquiliza, se calma cuando llega Ramón Castilla al poder. Y eso sería todo por el día de hoy. Eso sería todo por el día de hoy. Vamos a hacer las preguntas que ya te deben haber enviado. Y de esa manera yo te voy a dar cuáles son las claves correspondientes. A ver. Claves correspondientes. La número 1, la que tienes que completar, debe decir Agustín Gamarra, segunda expedición restauradora. Es cuando ayuda a los chilenos. Es cuando ayuda a los chilenos. En la 2 es las expediciones restauradoras. En la 3 es Andrés de Santa Cruz. En la 4 es Asamblea de Guaura. En la 5 es Orbegoso Santa Cruz. En la 6 es la batalla de Socabaya. En la 7 es la creación del Estado surperuano. Y en la 8 es el mariscal Andrés de Santa Cruz. En la 9 es el régimen de puertos libres. Y en la 10 es la clave 1B, 2C, 3A, clave C. Eso es lo que vamos a tener, por si acaso. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Eso es lo que vamos a tener como las claves para el día de hoy. Bien, muchachos, sin otro particular, me estoy despidiendo de cada uno de ustedes. Qué gusto verlos nuevamente. Es cierto, hay que tener la cámara encendida para poder tener un mejor control y de esa manera estar muy atentos. Bien, muchachos, un gusto verlos. Ahí los veo ya cada uno de ustedes. Hola, Melvin. A ti no te había visto, Melvin. Ahí está, Melvin. Ya está. ¿Cómo estás? Ahí está Lionel. Ahí está José Miguel, Leonardo, Gabriel. Ahí está Maciel. Ahí está Chelsea, David. Ahí está Joseph, Matías, Angeli, del Pilar, Axel, Luis Omar, Angeli Larico, ¿no? Hola, Yaret. ¿Qué tal? Ahí está Cristian. ¿Cómo estás, Cristian? Ellos son todos. Ahí está Diego. Diego Ortiz. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tal, Diego? Ahí está con su mapa ahí, al fondo. Bien, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto poder verlos, muchachos. Cuídense mucho. Hola, Mateo. Ahí está Mateo también. Cuídense mucho. Un abrazo para cada uno de ustedes. Muy buenos días. Buenos días. Chao, 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 chao. Y no se olviden preocuparse mucho por el Perú. ¿Ok? Preocuparse mucho por el Perú. No se olviden de eso. ¿Ok? Un abrazo. Chao. Nos vemos, Elvis.